Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo no sé, en realidad si se suspendían las clases o no. No caché nunca esa cuestión de la, del aniversario. Pero por lo menos en presencial se suspendía, pero no sé si online, así que por lo tanto hago igual la clase. Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas, buenas. Vamos a comenzar Nosotros ya comenzamos con Python, ¿o no? Sí comenzamos con Python, ¿o no? Parece que sí, la semana pasada. Sí, pero muy poco, explicó muy poco de eso, profe. ¿Qué fue lo que... Déjeme repasarlo porque lo que pasa es que tengo dos cursos y lo que me confunde es que uno es martes y el otro es... ¿o martes era? Y tengo el desfase porque como comienza la clase los martes, como que finalmente los miércoles me pierdo con lo que he visto en una sección y en la otra, siendo que es la misma semana. Entonces, ahí me causa un poquito conflicto ahí. Me pierdo un poquito. Por lo general siempre llego y sigo la misma pauta, pero aún así... vamos a ver. Ah, ya, sí, sí, vimos Python, lo inicial. Vimos básicamente los contenidos que tienen que ver con los elementos básicos de Python, efectivamente. ¿Ya? Y vimos hasta los conceptos lógicos. Perfecto. ¿Ya? Y yo les había dejado los documentos en Blackboard, perdón, en Canvas. Antiguamente teníamos Blackboard, ¿verdad? Entonces, básicamente acá yo les había dejado, si no me equivoco, en la semana 3 los contenidos de, si voy a compartir la pantalla ahora, acá le había dejado los tres archivos, básicamente eran estos eh, entrada, salida, los tipos y la lógica, ¿ya? Y con eso tenemos que seguir continuando con los contenidos. Ahora yo les recordaba que yo ocupaba contenido de otra, eh, de otra versión antigua de esto, porque me gustaba el contenido. Pero una cosa importante, recordarles, hoy, ¿y esto? ¿Esto qué era? Ah, el avance del proyecto. Claro, ya lo entregaron, grupal, perfecto, listo. Y ya, me ubiqué. Entonces ahora nos corresponde la semana 4, ¿ya? Hay unos ejercicios de Google Colab que yo no los toco porque finalmente a veces les confunden un poquito los conceptos, así que prefiero directamente continuar con lo que corresponde a Python. Ahora, si van a ver los videos, en este caso el video está un poquito más atrasado de lo que estamos nosotros porque finalmente el contenido que se aborda aquí es la instalación de Python, pero es cortito, así que para que lo puedan ver, o sea, ya empezamos directamente con Python y no continuamos con lo que corresponde a PSINT, ¿ah? Y después de eso vamos a ver los temas de bifurcación, que es el tema que viene justamente después de lo que vimos recién, porque era importante ver la lógica de programación antes de aplicar bifurcación, ¿ya? Así que vamos a ver brevemente este video, que es cortito, y después vamos a continuar con lo que es bifurcación. Que es uno de los temas más importantes ahora para continuar con Python. Material propiedad de Universidad Andrés Bello, para uso exclusivo con fines educativos. Hola gente, muy buenas. Mi nombre es Andrés, soy profesor ayudante de Introducción a la Programación y en este video cortito vamos a ver cómo podemos instalar Python en una computadora de Windows. Lo primero que debemos hacer es descargar el instalador de Python. Para ello nos vamos a la página oficial de Python, buscamos en Google Python o podemos dirigirnos a python.org. Entramos a la página, nos dirigimos a descargas y presionamos el botón amarillo de descargar Python, que en este caso la última versión es 3.12.2. Descargamos este instalador, lo guardamos donde queramos, abrimos ese instalador, se nos desplegarán estas opciones. La opción más importante que debemos tiquear es esta, que es la que nos permitirá utilizar Python desde una línea de comandos. En principio no utilizaríamos esta función, pero por si acaso debemos activarla. El resto lo dejamos tal cual como está y presionamos en instalar ahora. Esperamos un momento a que Python se termine de instalar. Este proceso suele tomar a lo mucho 1 o 2 minutos, no suele ser muy pesado Python. Esto nos instalará tanto la test suite como el entorno de desarrollo que utilizaremos, así como el lenguaje de programación y otras herramientas que quizás utilizaremos más adelante en el curso. Por ahora, simplemente dejamos que el instalador haga su trabajo. Está instalando el lanzador, el Bootstrap de PIP, que es el gestor de paquetes de Python, y en unos pocos segundos instalará, lo añadirá al path, justamente como lo dijimos, y en este caso nos indica que ya ha sido correcta, ha sido satisfactoria la instalación. Cerramos esto
Nos dirigimos a la barra de búsqueda de Windows y escribimos la palabra idle o la palabra Python. Y nos debería aparecer este software instalado, el cual es idle Python 3.12 de 64 bits. El instalador seleccionará automáticamente la arquitectura que corresponda a su sistema. Si tienen una computadora de 32 bits, que es bastante extraña para el 2024, pero existen, pues les instalará esa versión. En mi caso, instaló la versión de 64 bits. Vamos a abrir este programa y como vemos, está todo listo y dispuesto y funciona correctamente. Y así es como instalamos Python. Ya. Y ese video, como decía, ya lo habíamos visto, así que por lo tanto ya habíamos visto la instalación de Python. Ahora vamos a continuar con la siguiente que corresponde a comenzar a pensar nuestros propios algoritmos, ¿ya? Lo que vimos en la clase pasada básicamente son los componentes básicos, ¿ya? De lo que es la programación. Hay, hay un tema importante porque finalmente es lo que nosotros nos va a permitir, por ejemplo, a tomar decisiones, ¿ya? Ahí ustedes van a tener una actividad que ustedes después pueden desarrollar que tiene que ver con bifurcación, ¿ya? Así que se la estaba mostrando más que nada. Y la idea es que ahora comencemos a ver directamente la bifurcación como un elemento importante dentro de lo que es la programación, ¿ya? Porque finalmente en base a eso nosotros vamos a poder tomar decisiones, ¿ya? Y aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos que hay disponibles de eso. Lo que sí, aprovechando esto mismo, como les mencionaba, a mí me gusta un material que es antiguo, que está acá, que a mí era el 2015, claro, 2025-15, donde tenemos un contenido que nos explica un poquito mejor que el que le estoy poniendo ahí entre medio, em, que corresponde a el uso de los condicionales en Python. Ah, no está cargando lento. Ahí está. Aquí vamos a ver un poquito la explicación de aquello. Bien. Material propiedad de Universidad Andrés Bello, para uso exclusivo con fines educativos. A continuación, verás cómo se ejecuta un código fuente que posee la instrucción de bifurcación, if, elif, else. En este ejemplo se analizará la edad de una persona, clasificándola en joven, adulto o adulto mayor, a partir de una edad ingresada por el usuario. Comencemos. Para iniciar la ejecución se presiona F5. El intérprete de Python procesa la línea 2 del código. Esta línea indica que se debe crear en la RAM la variable llamada edad. Observa que el valor que almacena la variable aún no existe, ya que el usuario debe ingresarlo. Luego, al ejecutar la función input, se manda al usuario el mensaje «Ingresa tu edad», y el usuario ingresa el valor 25. Al presionar Enter, el entero 25 es almacenado en la variable edad. Concluida la línea 2, el intérprete procesa la instrucción de la línea 5. El intérprete debe evaluar la condición que posee el if para saber cuál es la siguiente instrucción que debe ejecutar. Esta condición corresponde a una expresión lógica compuesta, unida por el operador lógico OR. Para evaluarla, se debe analizar si la variable edad es menor a 0 y se debe analizar si la variable edad es mayor a 130. Para esto, el intérprete toma el valor actual de la variable edad. El valor corresponde a 25. Ahora evalúa las condiciones obteniendo en ambas falso. Luego realiza la operación OR entre dos falsos, obteniendo falso como respuesta. Con este resultado, el intérprete sabe que ahora debe ejecutar la línea 7 y no a la 6. El intérprete debe evaluar la condición del elif para saber cuál es la siguiente instrucción que debe ejecutar. Esta condición es una expresión lógica simple. Nuevamente, el intérprete toma el valor 25 almacenado en la variable edad y revisa si es menor o igual a 30, obteniendo verdadero como respuesta. A partir de este resultado, el intérprete debe ejecutar la instrucción de este elif que está en la línea 8. Se debe crear la variable llamada mensaje y almacenar en su interior el string «Eres joven». El intérprete ya ejecutó alguna de las instrucciones de if, elif, else, por lo que continúa la ejecución en la línea 15. Al ejecutar la función print, se muestra al usuario finalmente el resultado del análisis de la edad ingresada y se termina la ejecución del programa.
está. Ya. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace el ciclo if, else, así que vamos a ir viendo paso a paso ahora cómo funciona y cómo y lo vamos a programar, ¿ya? Es interesante porque básicamente gran parte de las cosas que ustedes pueden resolver las pueden resolver directamente con eso, ¿ya? Tomar decisiones, eso básicamente. A usted con los elementos relacionales que vimos en la clase pasada, perfectamente podemos ir viendo, por ejemplo, cómo podríamos considerar cada uno de esos elementos, ¿ya? No, creo que este documento no es exactamente el mismo que está en el otro lado, o quizás le cambiaron la pura portada, pero no importa. Si no es el mismo, se los voy a subir porque este me gusta. Bueno, básicamente nosotros por lo general vamos a tener que insertar datos, compararlos, mostrar mensajes, ¿ya? Y en este caso tenemos un programa que tiene cuatro sentencias, que básicamente en este caso lo que estamos haciendo es preguntar con un texto, decirle al usuario que ingrese una N. Al ponerle input, va a guardar lo que va a decir la persona. Y si la persona debería insertar un número, porque lo estoy convirtiendo en entero y lo guarda en n, ¿ya? Si lo convierto en entero, un valor de texto va a fallar, ¿ya? Lo mismo con m. De valor y después va a mostrar el resultado con la f del formato. Oh, ¿en serio se cayó Zoom? No, profe, yo lo escucho. ¿Usted me escucha? Sí, te escucho, pero me llegó recién una Sí, notificación de que se cayó. no, como que se quedó pegado un segundo y ya se despegó y lo escuchamos, no pasó nada. Al menos a mí no me pasó nada en el video. Y yo me veo pegado, me Yo estoy moviendo. escucho y veo la Eh, pantalla, pero a usted lo veo pegado. sí, eso está pegado. Sí, pensé que se había quedado Vamos, mirando algo, pero está pegado. ah, se me está pegando, se me está yendo, se me va a ir, voy a volver, se me puso Ok. todo el zoom negro. Ya. Oh, qué terrible. No, el profe se le había quedado pegado y parece que va a volver a entrar. Parece.
Sí, profe, lo leemos. Oh, oh, qué cuestión más loca. Se me pegó Zoom y podía ver el chat y no podía ver el video. Oh, ¿qué pasó ahora? Ahí está, sí. Creo que Zoom tiene muchas cosas y está ocupando muchos procesos en mi computador en realidad. Podía chatear súper bien, pero no podía ver la imagen ni lo que estaba compartiendo ni nada. Súper loco. Aquí podría chatear súper bien, pero el resto no sé. ¿Qué onda? Y la cantidad de procesos que está corriendo, no sé si ustedes ven en el administrador de tareas, pero miren, eso está trabajando y... ¿Ven el Zoom o no? ¿Ven los procesos de Zoom? Sí, profe, son caletas. N, no entiendo por qué tanto. Entonces 18 y me puse a revisar y tuve que matar los procesos y no había caso, incluso los maté todos y después volví y del mismo problema. Extrañísimo. Y en algún momento también vi una serie de procesos que estaban en Zoom, pero onda de sistema. Pero no, GPU, Network, la verdad como que pareciera que la aplicación no se está volviendo muy eficiente, ¿eh? Y más encima, si se dan cuenta, hay un par de procesos que tienen que ver con AI, con la inteligencia artificial, que me la pregunta al principio si la quiero ocupar o no. Yo la rechazo para no tener que llenar con más cosas. Ya. Disculpen, bueno, no sé qué es. Espero que ojalá que actualizándose aparezca. Ven, ahí tengo más encima. Es como loco. Bueno, pero bueno, sigamos entonces. Voy a retomar. Desde estábamos antes. Nada que ver esto. Acá. Ahí está. Bueno, estábamos conversando entonces con respecto al ciclo iterativo. Primero if, y estábamos explicando un pequeño código que tenía cuatro sentencias, ¿ya? Donde básicamente va a ser lo normal que nosotros hagamos, ¿ya? El tema está en que en Profe, algunos casos una nosotros... consulta. ¿Sí? El int que está antes del input es lo entero, es la definición de entero, ¿no? Sí. Pero no estoy definiendo por entero, eso se llama castear, y lo que estoy haciendo es convirtiendo lo que la persona ingrese a un valor entero, ¿ya? Ah, ya. El problema, sí, de este caso es que si, ¿cómo se llama? Si la persona ingresa una letra, va a fallar. Si la persona ingresa un decimal, también va a fallar. Entonces la idea está en este caso que simplemente la persona ingresa un entero y ojalá cumpla con eso, ¿ya? Y si la persona finalmente ingresa un número y no lo convierte a entero, va a ser una letra, ¿ah? Se considera letra, creo que eso lo había explicado la vez anterior. Ya. Ahora vamos a comenzar a ver dos cosas que son importantes, pero hoy día vamos a partir por una, que corresponde a la bifurcación o sentencias de decisión o condicionales. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos el programa y lo ejecutamos, básicamente va a cumplir súper bien con lo que estamos haciendo. Pero el tema está en que en algún caso nosotros vamos a tener que tomar alguna decisión, que hagamos de acuerdo a cierta cosa alguna otra cosa, ¿ya? Hay un ejemplo que yo siempre hago, que es el ejemplo del IMC, del índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque finalmente me permite tomar una decisión de acuerdo a lo que estoy haciendo yo. Entonces, después que termine con la actividad de la materia, voy a poder explicarles que el funcionamiento con un ejemplo así. Entonces, básicamente aquí lo que estoy haciendo es creando una variable n donde lo que esté dentro del int, que es el casteo, va a ser convertido a entero, siempre y cuando la persona ingrese correctamente algo que sea un número, ¿ah? Si fuera otra cosa, va a ser un error. Entonces, ingrese n, ahí sería la primera parte, después m, después casteo, input, ingrese m. Y después, básicamente, genero una variable s que corresponde a la suma, n más m, y después de eso imprimo por pantalla el resultado, ¿ya? Ya hemos visto el uso de la f para poder formatear la suma de n más m es s, ¿ya? Disculpe, profe, ¿qué Listo. hace la F? La f es el formato, que básicamente me permite poder poner variables directamente en un texto, pero con llaves. ¿M? Ok, Entonces, obviamente son sentencias simples a las cuales nosotros les podemos ir incorporando diferentes elementos, como lo habíamos conversado, las sentencias condicionales que permiten tomar caminos distintos o sentencias de ciclos de repetición. Nosotros vamos a partir directamente hoy en día con
las bifurcaciones, ¿ya? Las bifurcaciones y las sentencias de ciclos básicamente son sentencias que se pueden ir ejecutando de acuerdo a su condición, pero para que esta funcione tienen que cumplir unas ciertas reglas, ¿ya? Por ejemplo, la sentencia condicional if básicamente lo que va a hacer va a evaluar algo. Y como nosotros vimos en la clase pasada, podemos evaluar de forma lógica algunos elementos, como por ejemplo si es verdadero, si es falso, si es mayor que, menor que, si es igual, si es distinto, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, con eso tomar la decisión de que efectivamente se ejecute algo o se ejecute otra cosa, ¿ya? La palabra en casi todos los lenguajes de programación para esto es el if, ¿ya? If, que en español es un sí, ¿no? Sí, algo, etcétera. Y la forma de escribir estos ciclos básicamente corresponde a if, ya esto es una palabra reservada que no puede ser utilizada como variable. Y después le tengo que dejar la condición. Por ejemplo, si S es mayor que, por ejemplo, 10, dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que va a evaluar? Siempre en programación, cuando yo coloco, por ejemplo, una sentencia, ya sea iterativa o condicional, va a evaluar esto, ¿ya? Lo que está ahí, el S mayor que 10. Pero en realidad no va a evaluar tal como lo vemos ahí nosotros, sino que simplemente va a decir si eso es verdadero o eso es falso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Para que yo pueda ejecutar algo solamente si se da esa condición, tendré que colocar print con indentación. Lo que está acá, este pedacito que está ahí, se llama indentación. Le pueden llamar sangría o tabular. Lo ideal es que lo hagan con el tabular, porque el tabular corresponde exactamente al tamaño de una indentación, ¿ya? Tab, ¿ya? Si lo hacen con espacio, posiblemente el compilador no lo entienda y finalmente diga que hay un error en esa línea y uno no pueda ver el error porque finalmente son solo espacios. Entonces, en este caso le vamos a decir, si s es mayor que 10, entonces podría decir, es verdadero que la suma es mayor que 10. ¿Ya? Ahora, si quisiera colocar otra instrucción que esté dada por la condición verdadera de que el s sea mayor que 10, enter y coloco otra misma línea abajo con la misma indentación. Si ya después no quiero, ya, pues voy a colocarlo aquí igual, print otra línea dentro de la condición. Condición. ¿Ya? Si en algún momento quiero salirme de esa condición y imprimir algo sí o sí, voy a colocar, por ejemplo, print, fin, ¿ya? Ese print, al no tener indentación, no está asociado a la condición que está arriba. Entonces, por lo tanto, siempre se va a mostrar independiente de que la condición de arriba se cumpla o no se cumpla. Estas dos líneas que están acá solo se van a ejecutar si es que esta condición es verdadera, ¿ya? Entonces, vamos a correr este programa para poder mostrar un ejemplo de funcionamiento. ¿Mm? Entonces, voy a guardar acá en el escritorio. Bifurcación. ¿Lo guardó o no lo guardó? Sí. Y ahí está. Lo estamos ejecutando. Miren, hasta está lento el computador. Qué loco, fíjense que muevo la pantalla y se queda pegado. Me impresiona el consumo que tiene Zoom de recursos, ¿eh? Eh, Loco. Y miren las especificaciones del computador. O sea, ojo, es un i5 de 13ª generación con 64 gigas de RAM. Y se queda pegado con Zoom. ¿Eh? Es súper loco. No, no puedo hacerlo así porque tiene que quedar guardado acá. Ya, entonces, vamos a ejecutar esto. Entonces, finalmente ingrese n. Voy a ejecutar un número. La idea es que en un principio no sea mayor que 10, ¿ah? Así que voy a colocarle 5 y 2. La suma de 5 más 2 es 7, fin. O sea, ¿qué es lo que hizo ese programa? Básicamente dijo, S 7 es mayor que 10, falso. Por lo tanto, esto no lo voy a ejecutar. Y por lo tanto, va a mostrar sí o sí el que sigue. Ahora, este lo va a mostrar siempre porque no está sujeto a ninguna condición. Entonces ahora lo vamos a volver a ejecutar, pero le vamos a colocar valores que sean mayores a 10. ¿Ah? Entonces, 55. La suma es 50 más 5 es 55. Es verdadero que la suma es mayor que 10 y otra línea dentro de la condición y fin. El fin lo hace porque no depende de alguna condición, ¿ya? Y pero las otras líneas las mostró porque finalmente dijo 55 mayor que 10, verdadero. Y así que finalmente voy a mostrar todas esas líneas. ¿Se entiende el funcionamiento del ciclo if con eso? Por mi lado, sí, profe. Ya. Profe, una consulta. Dígame. eh, ¿Puedo yo hacer ese if con las llaves que se hacen generalmente en otros lenguajes? Creo que sí, pero acá no se usan. Lo que pasa es que tú puedes igual darle prioridad. La llave, la idea está, o los paréntesis,
La idea es que tú lo ocupes cuando quieras darle prioridad sobre otra sentencia. ¿Mm? Por ejemplo, ahí. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? Si es que S es mayor que 10 y M es mayor que 5, que lo haga. ¿Ya? Porque ese es básicamente el objetivo. Yo puedo colocar mucha instrucción acá. Lo que va a evaluar finalmente el programa es que todas las instrucciones que están ahí sean verdaderas. Y si son verdaderas, en su conjunto, va a mostrar lo que está dentro del if. Y si no son Claro, verdaderas, solamente va a mostrar al final. Pero una de las ventajas de Python es que finalmente no es estrictamente necesario el uso de paréntesis. Por si acaso. gracias, profe. Entonces ahora, por ejemplo, si les digo m mayor que 5, mira, le hice ejecutarlo y está ultra lento. No se me vaya a pegar de nota. Ah, eso me faltaba. Ahí está. Entonces, N6, M5. ¿Ya? M no es mayor que 5. Ojo. M debe ser mayor que 5. ¿Ah? Es 5 acá. Por eso no se cumplió la condición. A pesar de que era 11, finalmente no cumplió la siguiente porque estaba pidiendo que fuera mayor que 5. Si quisiera que cumpliera ahí, tenía que haber sido mayor o igual. ¿Ya? Entonces, finalmente eso da verdadero o falso. Bueno, vamos a ir con el ejemplo entonces. ¿Cómo se escribe? Sí, la condición, dos puntos al final, siempre, y después la sentencia. Pues la sentencia tiene que tener tabulación, ¿ya? O indentación, como se llama realmente, o sangría, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo sencillo aquí. Vamos a ingresar un número, lo vamos a convertir en decimal, lo vamos a guardar y le vamos a preguntar si es que la nota es mayor o igual a 3,95, está aprobado. ¿Por qué? Porque en algunos lugares aproximan de 3,95 a 4, ¿ah? Así que vamos a hacer ese ejercicio. Eso es lo que abajo en todo caso. Entonces, nota igual la conversión a punto flotante con el casteo, ¿ya? Input, la entrada, y le vamos a decir a la persona que ingrese su nota. Profe, ¿y el float Ingresa para qué era, disculpe, en este caso? ¿Qué para castea? decimal, Ah, para ya, el float. decimal. Si Int te das entero cuenta, y... la comparación que se está viendo ahí es 3,95. Los decimales en programación son con punto. Ya, gracias, profe. If nota mayor o igual a 3,95, no coma, dos puntos. Y después print, vamos a colocarle ahí, felicitaciones, usted ha aprobado con nota, y la voy a poner entre paréntesis, entre llaves, perdón, la nota. Recuerden que para que se pueda mostrar la variable directamente ahí, tiene que ir con llaves y con la F al principio. ¿Mm? Vamos a ejecutar ese programa. Este lo voy a comentar porque si no me va a atrasar un poquito en el uso. Recuerden que podemos comentar con tres comillas. ¿Ya? Vamos a correrlo. Ahí está, ingresa su nota, 7. Listo, usted ha aprobado con nota 7. Si se dan cuenta, yo puse un 7 pelado. Y como lo convirtió a decimal, automáticamente le agrega el punto algo, ¿ya? En este caso el punto 0. Si de nuevo lo ejecutara de nuevo, le dijera, por ejemplo, 6,7, ahí me dice 6,7. Entendió perfectamente que es un decimal, pero la coma no es símbolo decimal, ¿ya? Ahora, si en algún momento nosotros le colocamos una nota menor, no va a caer en la condición, entonces por lo tanto nosotros de ahí debería simplemente decirnos ingresa la nota, no nos va a decir onda reprobó, porque no lo hemos programado todavía, pero lo vamos a programar, ¿ya? Entonces vamos a colocarle aquí un 3,5 y no hizo nada, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo una condición verdadera, el if hace la pega. Pero cuando quiero ver una condición que sea falsa, ya lo que tengo que hacer es el else. ¿Ah? Entonces, básicamente la pregunta es si algo se cumple, es verdadero, y después si no, es el else, hace otra cosa. Lo interesante es que el else no lleva ninguna condición. El else solamente lo que hace es tomar los casos negativos de la condición anterior. Entonces, por lo tanto, si en el caso de la nota K, que me había dado 3,5, em, no me dijo nada, yo podría crear un else para que sí me diga algo. Entonces, por ejemplo, acá, el else también, al igual que el if, lleva dos puntos al final, no lleva condición y también lleva indentación. ¿Ya? Entonces hay que colocarle usted reprobó con nota, y le voy a colocar ahí nota. ¿Ya? Entonces tengo los dos casos. O sea, el if evalúa algo y si es verdadero lo hace, y el else no evalúa nada, simplemente si el if es falso, va a mostrar el resultado que está abajo. ¿Mm? También con indentación. Entonces acá le voy a colocar 3,5
usted reprobó con nota 3.5, ¿ya? Si lo ejecutamos de nuevo, ¿ya? Al ser verdadero con una nota mayor, por ejemplo 6, no va a ser la condición del else. Solamente se va a quedar con el if. Entonces, básicamente es como podría decir que es como exclusivo, o sea, o una cosa o la otra, pero no las dos. ¿Se entiende el funcionamiento del if-else? Sí, profe. ¿Sí? Por lo menos por mi Sí, profe. parte, súper El claro. else es para, solo arroja Un caso falso. el caso falso. Solo eso, no hace ninguna Sí. función. Ya. Independiente de la condición larguísima que en el if si es verdadero lo va a hacer y si no, y si es falso lo va a hacer el else, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo acá también con el if else, ¿ya? Profe, en Sí. Python existe el else if como en Java, script, que igual evalúa una Interesante, condición. interesante la observación, ¿ah? Porque me confundiste. Cuando me dijiste Java y después dijiste script, me cambió. Porque en Java no existe el que tú acabas de mencionar, pero sí existen en JavaScript. Y en Python sí existe. Se llama elif, que lo vamos a ver después. Ahora, es interesante porque son mutaciones que se han ido dando en los lenguajes de programación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo aprendí C, era if, else, switch, do, while, for. Esos eran como los ciclos que habían. Y resulta que el switch en Python fue reemplazado por el if, ¿ya? Ahora que creo que incluso hoy en día hay una instrucción nueva que se llama match, que funciona como el switch, pero no lo vamos a ver. Pero es interesante porque efectivamente algunas cosas han cambiado. Incluso el ciclo iterativo for es muy distinto en Python que en otros lenguajes de programación, pero es muy parecido a uno, por ejemplo, que se ocupa en C Sharp, que se llama for each, ¿ya? Porque en C Sharp existe el for, que hace una cosa, y el for each, que hace otra muy parecida, ¿ya? En Python es un for. Y el while es otra cosa. Entonces ahí vamos a ir viendo los ciclos más adelante, pero efectivamente el que tú estás mencionando es el que nos corresponde ver después del ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer este ejemplo que está acá con el if-else, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con esto. Voy a comentar todo ese código que tengo hasta ahí de ejemplo. Y vamos a seguir. Entonces, vamos a número igual a conversión a entero del input del ingrese número. Les recuerdo que los espacios son básicamente antojo mío. ¿Ya? Yo soy como el ordenado para escribir. El resto corresponde a el resto de la división por 2 en este caso, para saber cuánto me sobró y si el número es par o impar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? ¿Se acuerdan que pueden obtener el número par o impar a partir del módulo? ¿O no? Ok. No Así, recuerdo, profe. ya. Habíamos visto, por ejemplo, de que el módulo es la función que es el resto de la división. Si yo, por ejemplo, divido 4 en 2, el resultado es 2, pero me sobra cero. Si divido 5 en 2 con división entera, básicamente me quedan 2, porque cae dos veces el 2, y me sobra uno. Ese uno se llama resto de la división o módulo. Y en Python está acá. Entonces, básicamente, en lugar de dividir aquí, le paso un número, le saco el módulo de 2 y me deja el resto de 2. ¿Ya? O sea, básicamente lo que estoy haciendo es divido este número por 2. ¿Me sobra uno o me sobra cero? Pues la única opción para poder dividir un número en 2 es que sea par, no le sobre nada, o que le sobre uno porque es impar. Es la única opción cuando dividimos por 2. Entonces, en este caso, el módulo de 2 no hace la división por 2, pero se queda el resultado del resto, no de la división. ¿Ya? Eso es lo que estamos calculando acá. Entonces, con esto estamos determinando finalmente si un número es par o impar. Entonces, si resto es igual a cero, es porque básicamente es par. Ahora, recordar de que cuando hacemos un if y una condición dentro, cuando queremos comparar, el igual se escribe dos veces, ¿ah? Igual, igual. Cuando queremos asignar un valor por fuera de un ciclo, es un igual, ¿ya? Para que no se confundan. Profe, Entonces, aquí lo que hace el programa va a evaluar si esto es verdadero o no. Dígame. disculpe, después de número, ¿qué es ese signo que puso ahí? Signo porcentaje, Ah, el signo de porcentaje, hoy se ve raro. Gracias, profe. que se llama el módulo o resto. Ya. Entonces, si el resto es cero, básicamente el número es par. Entonces, vamos a escribir un mensaje aquí, el número es par. No le puse la F porque no tengo ninguna variable que mostrar dentro del texto, así que lo voy a omitir. Y después vamos a obtener la mitad del número. Número dividido en 2. ¿Ya? El doble slash corresponde a la división entera. O sea, 5 dividido en 2 es 2. Y punto. El otro lo guardo como resto.
Y después acá vamos a dejar un mensaje donde le vamos a decir print, ahí, la mitad, perdón, la mitad de número es mitad, ¿ya? Si no, o sea, básicamente cuando el resto sea uno, porque cuando dividimos por 2 y nos vemos el resto, solamente nos va a dar 0 o uno, en este caso el else, ¿ya? Y vamos a decirle print, el número es impar. De nuevo, la misma cosa. El número es impar, ¿ya? Y vamos a calcular su sucesor. Sucesor igual a número más uno. Y le vamos a decir después que muestre el sucesor de ese número, ¿ya? El sucesor de número es sucesor. ¿Ya? Y este es el programa. Entonces, como les decía, ingresamos un número, par o impar. Si va a ser par, al sacar el módulo de 2 me va a dar 1. Y si es par, al sacar el módulo de 2 me va a dar 0. Si es 0 el módulo, es porque es par, va a mostrar el mensaje que es par, va a dividir de forma entera el valor. Por ejemplo, si es 4 va a quedar en 2 y va a mostrar esa mitad. Si no, vamos a decir el número sin par, finalmente le vamos a sumar un 1 al valor que ya está y con eso lo vamos a mostrar por pantalla. Así que vamos a correrlo y vamos a ver cómo funciona. Entonces ingreso un número, vamos a ingresar 10, ese es par. El número es par y la mitad de 10 es 5. Ahora lo vamos a hacer con un impar. Va, me equivoqué. Ese, va. Y entonces acá voy a colocar 9. El número es impar y el sucesor de 9 es 10, porque le estamos sumando un puro número a el valor que está ahí. ¿Ya? Eso entonces básicamente es la condición. ¿Ya? If hago una cosa, si no hago otra cosa. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden que todo lo No, que está profe. dentro tiene que ir con eh, em, tabulación. Ahora, una cosa también importante que se me había olvidado. Si yo dentro del código digo, oye, pero este print quiero que lo haga siempre, y hago esto, eso es incorrecto. ¿Ah? Lo que tendría que hacer en este caso es dejarlo al final, porque si se dan cuenta, no puede, el else con el if tienen que ir a la par, entonces esto tiene que tener indentación. Si quisiera que o algún texto que se muestre al final, tendría que hacerlo después del else y hacerlo ahí pegado al borde. Y ese texto no va a tener ninguna indentación, ¿ya? Bueno, entonces, lo que estamos haciendo aquí, evaluando esos valores directamente, tenemos uno o si no, tenemos el otro, ¿ya? Ahora, vamos a seguir con la otra sentencia, la que justo mencionaba un compañero de ustedes. Acá en Python existe lo que se llama el if, ¿ya? Y cuando lo menciono me enredo hasta la lengua porque digo if, el if y el else, ¿ah? If, el if y el else, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Básicamente el if es una subcondición del if, ¿ya? Pero lleva condición, a diferencia del else. Entonces, básicamente, el if es una mezcla entre el if y el else. ¿Por qué? Porque va después de un if, pero además se le puede agregar alguna condición. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para poder ver alternativas de solución. Por ejemplo, tengo 10 alternativas, coloco un if, 9 el if y el else para los casos que no son considerados. ¿Ya? Entonces, eso me permite poder tener más de alguna condición para evaluar. ¿Y cómo se escribe? El if lleva condición. Coloco todas las sentencias indentadas para la condición uno. Después el elif lleva otra condición y todas las sentencias condicionadas para la condición de esa que sea verdadera, y así sucesivamente hasta cuando yo quiera. Y la última, básicamente el else, ¿ya? Donde básicamente cuando ninguna condición de arriba se cumpla, se ejecuta acá. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un código donde básicamente la persona tiene que ingresar T, C o R, de acuerdo a si es un triángulo, un cuadrado o un rectángulo. Si la figura es un triángulo, le voy a pedir la base y la altura, voy a calcular el área y la voy a mostrar. Si no, o si no, si la figura es C, ya un cuadrado, ingreso al lado y calculo el área. Si no, la figura es R, le paso al rectángulo el ancho y la altura y calculo su área. Y si no, la figura que ingresé no es válida, ¿ya? De todas formas, cada uno lo va a hacer una sola vez, ¿ya? Y cuando cumpla con la condición, va a saltarse. O sea, si básicamente evalúan en el if, evalúa si es T. Si no es T, pasa al if siguiente. Si no es C, pasa al elif siguiente. Y si es R, se queda ahí y se va, ¿ya? Y si aún así el elif tercero no es, el segundo, perdón, se pasa al else y finalmente ejecuta figura no válida.
¿ya? Esa es la forma. Vamos a hacer ese código acá. Entonces, vamos a crear una figura, va a ser igual a la entrada por teclado. Y ahí vamos a colocarle ingrese figura. Y ahí tenemos que pedirle a la persona que ingrese. Justo ahí tengo, no veo la ventana. Ahí sí. Ya. Luego de eso vamos a evaluar si la figura es igual, doble signo igual, a T. Eso significa que es un triángulo. Entonces, con indentación le vamos a decir que entregue la base y la altura. Float, ¿ya? Input, ¿ya? Ingrese base. Después, h igual float, para convertir a decimal, input, ahí, ingrese altura. Y después vamos a calcular el área. Área va a ser igual a, es P por H dividido en 2, ¿no es cierto? P por H Sí, dividido en 2. Gracias. Y después, print. ahí no va con doble slash. No, porque lo que pasa es que, como les decía, el doble slash es la división sin considerar el resto. Y Ah, la división perfecto. con un slash considera los decimales. ¿Mm? Ok. Entonces, después, ahí, ¿qué es lo que hace? El área del triángulo el área del triángulo es área. ¿Ya? Listo, ahí tenemos la primera condición. Si la primera condición es verdadera, figura es igual a t, va a hacer eso y después se va a salir. ¿Ya? Si esa condición no fuera verdadera, va a evaluar la siguiente, el if. Como les decía, el if también lleva condición obligatoriamente, mientras que el else no. Y ahí le vamos a preguntar entonces a ese el if, ¿ya? Como es un cuadrado, basta con un puro lado, así que por lo tanto a igual va a ser a float, eh, input, y ahí le vamos a decir ingrese lado. ¿Ya? Después vamos a calcular el área. Área va a ser igual a elevado a 2. Recuerden que doble asterisco, doble multiplicación es elevado. ¿Ya? Y print, ahí, el área del cuadrado es área. Ahora, si la condición anterior también es falsa, el if, figura igual R. O sea, básicamente sería el rectángulo. Y lo mismo, W igual float input, ya, ingrese ancho. Después h igual float. Por lo general, cuando aprieto enter al final de la línea y tengo dos puntos, finalmente pone el cursor justo con indentación. ¿Ah? Input, ingrese altura. Ingrese altura. Después vamos a calcular el área. El área va a ser igual a W por H. ¿Ya? Y después print F, el área del rectángulo es área. Y tengo doble comillas que está de más. Ahora, si ninguno de los tres es, se va a ir al else, print, figura no válida. Y ahí va a estar el programa completo. ¿Ya? Vamos a probar entonces. Run. Entonces, triángulo. Base 10. Altura 5. Perfecto. Si se dan cuenta, como lo transformamos en float, finalmente tenemos resultado decimal. Vamos de nuevo. C. Acá. C. Lado 10. El cuadrado 100. 10 por 10, 100. Perfecto. Vamos con el siguiente. Es la R. Ancho 10, altura 5, 50. Perfecto. ¿Ya? Y si la persona finalmente pone una opción que no corresponde, o por ejemplo, no sé, la letra A,
figura no válida. Y ahí terminamos con el programa y las condiciones. Recordad de que la primera condición es el que se evalúa si es verdadero. Si ese no es verdadero, en el caso de que exista en el if, va a pasar al segundo. Si no es verdadero, va a pasar al tercero. Y si no hay ninguno, simplemente se queda con el else. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Consultas con respecto a estos contenidos? Todo bien, profe, pero si puede ir un poquito más lento. O sea, le ¿Ya? No entiendo hay todo, pero es problema. para seguir el código. Perdón, Ah, gracias, ¿lo estáis profe. escribiendo al mismo tiempo? Sí, no, y poniendo apuntes de lo que usted va diciendo, entonces igual por eso a veces me atraso, le pregunto más atrás, Ah, disculpe. perfecto, ni un Gracias, problema. profe. Perfecto. ¿Puedo usar otro comando dentro del if como cuál, por ejemplo, Fernando? ¿Como cuál? O sea, en realidad sí se puede, ¿ah? Sí, obviamente, puede hacer lo que se llama los if anidados. Puedes colocar, por ejemplo, si A es igual a 10, después colocarle si B es igual a 20, si C es igual a 30. Ahí podrías colocarle, por ejemplo, el if, ¿ya? Y sí, puede ser interminable en realidad eso, ¿no? Puede ser muy extenso. Todo va a depender de las condiciones. Por ejemplo, yo le mencionaba hace un ratito de que yo acá puedo colocar tres condiciones distintas separadas por sentencias lógicas and, or y not. Pero también lo podría hacer así, pues. La primera la evalúo ahí, si cumple con esa, revalúo la siguiente, si evalúo eso, sigue con la siguiente y así sucesivamente. A todo esto, solo para probar, porque es algo que yo nunca he hecho, el match. Oh, existe. El match se supone, que la otra vez lo descubrí, que reemplaza al switch a los que han visto otros lenguajes de programación. Y se supone que uno coloca la variable, ¿ya? Y que después de eso, case, por ejemplo, era uno, hago algo, ¿no? Print, voy a probarlo a todo esto, ¿ah? Porque es parecido al if, el if, ¿ah? Print, podría colocarle, claro, uno, solamente para saber, ¿ah? Se supone que estos deberían llevar un break, ¿ah? Y ahí estaba ahí un tema también. Porque en ese caso debería ser así. Print 2. Esto, insisto, esto es experimental, ¿ah? Porque yo nunca lo he usado. Y tampoco está ni siquiera, por lo menos la prueba de certificación que hice de Python en su momento ni siquiera lo preguntaba. Ahí, y por ejemplo, default. Print nada. Ah, pero no, el default no es un caso. Entonces, por ejemplo, tendría que preguntarle var igual a uno. Solamente va a probar no, ¿no? Ahí, ya, claro. Ahí, ¿qué me faltó? Invalid syntax, claro, no está bien escrito eso. Yo nunca lo he probado ese match. Claro. Estaba averiguando porque finalmente yo pensaba, cuando hice la certificación, de que el if venía a reemplazar al switch, ¿ah? Eh, en Python, pero en realidad después me di cuenta que existe la sentencia MAT, ¿ah? Que apareció en el 3.10, por eso. Cuando di la certificación no estaba esa versión todavía. Y ahí están. Case pattern. Ah, y el caso por defecto es abajo. Guión bajo. Vamos a ver eso, ¿no? Entonces no va con break, simplemente evalúa automáticamente el valor que está ahí, hace una cosa, case, después print, y el otro sería el case guión bajo, eh, print, nada. Eso debería funcionar, pero es algo nuevo. Estamos, miren. C, ay, me equivoqué, porque hice eso, es que le puse nada en un número. C5. Uno. ¿Ven? Coordinó con el caso uno porque le puse que var era uno. Le pongo que var es 2. Es muy nueva esa cuestión. Pero Ese raro match que... es de igualar.
¿Ah? Compara, claro. Cuando tengo más de una opción, lo que hace es comparar en opciones, pero eso se podía reemplazar directamente con el, el if. Entonces no entiendo por qué lo sacaron ahora. ¿Mm? O sea, o lo incorporaron ahora. Ahí, run, y por ejemplo, C5 y nada, claro. Si el no... Entonces, básicamente, efectivamente es como un switch case, para quien lo haya visto antes, ¿ya? Que es otra sentencia que no está en la materia, tampoco está en las pruebas de certificación, donde se puede ver, por ejemplo, que lo que hago es evaluar la variable var. Y en este caso no evalúa si es verdadero o falso, ¿ah? Simplemente evalúa el valor que está dentro. Si var es 1, va a ser eso. Si var es 2, va a ser eso otro. Y si var no es ninguno de los anteriores, va a ser eso. Eso básicamente. Es un contexto adicional que les puede servir para alguna cosa. Pero se puede reemplazar perfectamente por el if. ¿Ah? Por ejemplo, sería if var es igual a 1 y si que haga algo, print 1. Después ahí podemos colocar el if, ¿ya? Var igual a 2, print 2. Entonces, por eso me digo que parece raro, ¿ah? Y else, para el caso que no esté contemplado, ¿ya? Print nada. Esos dos códigos hacen exactamente lo mismo. Pero Si el juego- uno se ahorra líneas nomás, pues. Parece Eso, que sí. ¿cierto? Sí. Ujú. Claro, y eso lo hice ahí en 4 líneas. Y acá lo hice en más. Mm. Pero es el mismo funcionamiento. Interesante. Pero no sabía que estaba el 3.10. Hay que considerar que estamos en el Python 3.14 nomás. Estamos re cerca del 10. Entonces me causó curiosidad cuando lo dije. Ah, qué raro. Así que bien. Ya, sigamos. Aprendieron algo nuevo. Bueno, ahí están las condiciones en todo caso para el trabajo con el if. ¿Ya? Uy, eso era todo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y en el contenido original de la asignatura, creo que el PDF es parecido, o si no es el mismo, le cambiaron la portada nomás. Ese es el antiguo, este es el nuevo. El curso antiguo con el nuevo. Sentencia condicional en Python. El mismo. Ah, pero este es 2015, espera un poquito. Ahí estamos. Entonces, módulos. Mira, pero aprendieron algo nuevo que ni yo lo sabía. Bifurcación, ahí estamos. Y ahí tenemos el ejemplo, como le decía, el documento es el mismo, pero que tiene otra portada. Ahí está la suma, el caso, el otro caso, el otro caso, el otro caso y los con el if. Ahí está, exactamente el mismo. Ya, perfecto. Eso básicamente eran los contenidos que teníamos que ver ahora, que básicamente corresponden al trabajo con el if y else, ¿ya? Como les mencionaba, tienen el match, no es algo que esté considerado dentro de ninguna evaluación en todo caso, pero se puede ser útil si es que alguien lo necesita, que es algo relativamente nuevo, ¿ya? Pero básicamente hasta ahí serían los contenidos para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta con eso. Por mi lado, todo claro, profe. Tan claro que me Excelente. asusta que haya estado tan fácil la clase. Eso es súper bueno, ¿eh? Es súper bueno. No, el tema está en que lamentablemente programar requiere creatividad. Y por lo tanto, cuando se complica la cosa, cuando uno empieza a aplicar estas cosas a cosas que uno nunca ha visto, porque por lo general la diferencia de otros ramos, si estás en un ramo normal de, no sé, pues de teoría, tú te preguntan por algo y tú respondes con la respuesta. Pero aquí siempre tienes que aplicar y por lo tanto tienes que tú crear las reglas de comparación y ver cuál es el que más te sirve. El if, el elif, el else, después el for, el while, etcétera. Entonces, eso lo hace más complicado. Es una creatividad sobre el contenido. Nunca te voy a preguntar exactamente lo mismo que te mostré. ¿Ya? Entonces, ahí es lo más complejo. Pero tampoco es tanto. ¿Ah? Insisto, Python es el lenguaje que tiene la curva de aprendizaje más rápida. ¿Ah? No estoy diciendo que aprender a programar sea tan fácil, pero me refiero a que es más fácil, más rápido de aprender. ¿Ya? Así que me parece muy bien, pues, muy bien. Así que a practicar, seguir trabajando. Y recuerden que la semana 5 ustedes ya comienzan con la siguiente avance del proyecto. Y en ese caso ustedes tienen que ya empezar a hacerlo en Python, ¿ya? Así que, pero la próxima semana ahí les explico ese contenido, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien, que tengan muy buen fin de semana, que descansen y nos veríamos el próximo viernes en este mismo horario.
Gracias, profe, nos vemos, que esté bien. Ya, pues, que Gracias, les vaya muy bien, profe. cuídense. Que estén bien Profe, todos. Chao. gracias. De nada. Gracias, profesor. De Buenas nada, que les vaya noches. bien. Buenas noches.